están? Bien, excelente, me parece muy bien. Espero que esta semana haya sido fabulosa para ustedes. Perdón por empezar un poquito tarde, pero estamos probando ya una nueva plataforma para la gente que nos ve a través de YouTube y de Instagram. Esperemos que funcione porque Instagram nos ha desilusionado, la verdad, mucho. En estos últimos días ha estado terrible, nos cortan las transmisiones, no se permite que las transmisiones queden guardadas en IGTV, como se llama, ¿no? IGTV, como dicen. No olviden, hay que tomar bastante agua para mantener las mucosas hidratadas y que el virus no... Ay, esta cámara se me está cayendo, perdón. Y que el virus no nos dé. Ok, bien, pues seguimos con esta serie de eh, Conversando con Papá, la cual ya hemos dicho, surgió a partir de leer lo que era el versículo de Santiago, en la epístola de Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 3, que dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y ahí se desprendió todo este estudio. ¿Cómo poder pedir correctamente a Dios las cosas? A Dios, que es nuestro Padre. Y bueno, vimos que Jesucristo nos dejó como enseñanza el Padre Nuestro, una oración modelo. Ya vimos que orar es conversar, no es repetir. Repetir es rezar, porque viene de recitare. Y Jesús mismo dice: cuando oren, no hagan como los gentiles, que usan vanas repeticiones, pensando que así serán escuchados. Entonces Dios lo que quiere es que conversemos con Él, ¿no? Ya estuvimos analizando cada una de las partes de esta oración, ya estuvimos viendo que queremos, qué implicaciones, perdón, tiene cuando queremos orar a Dios, qué implicaciones tiene cada porción de esta oración que nos dio Jesucristo. Ya revisamos las implicaciones que tiene el decir Padre Nuestro, también las implicaciones que tiene el decir eh, que estás en los cielos, y también santificado sea tu nombre. Y todavía más fuerte, y eso nos tomó varios días, si recuerdan, esto de hágase tu voluntad. No, perdón, venga tu reino. Y luego, ahora estamos viendo, ya tenemos varios días también, hágase tu voluntad. ¿Vale? Eh, hágase tu voluntad. Y dice: hágase tu voluntad en el cielo, digo, en la tierra así como en el cielo, ¿no? Ok, perdón, un poquito desconcentrado porque cambiamos el modelo de transmisión, y esto, perdón, nos lleva a cambiar la forma en la que estábamos acostumbrados a hacer las transmisiones, las emisiones de estos estudios. Pero bien, estuvimos revisando, eh, la semana pasada, la última transmisión, estuvimos revisando y vimos que por un lado, si bien tienes, ay, perdón, si bien tienes pues la parte terrible del pecado de terquedad o obstinación, por otro lado tenemos la gran virtud, el círculo virtuoso que se gesta a partir de la persistencia. Y ya también vimos que la persistencia, ¿se acuerdan? Tiene su domicilio en la esquina que domina, no, en la esquina que forman, eh, por un lado la disciplina y por otro lado la obediencia, ¿no? ¿Se acuerdan? Eh, y estuvimos viendo algunas cosas interesantes, y algunas de ellas era justamente que no nos conformáramos a la forma en la que este mundo está siendo manejado, sino que más bien
nos metiéramos en la disciplina de Dios y que le obedeciéramos, ¿no? Decíamos que se menciona, y creo que con eso habíamos cerrado la vez pasada, es que el que es persistente toma como guía de sus decisiones y de sus actitudes la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios hay muchísimos consejos. Habíamos comentado acerca de ello. Y también un punto importante era que aplicáramos esas enseñanzas a nuestro estilo de vida, a nuestra forma de vida cotidiana. Um, es fundamental, fundamental que tomemos la palabra de Dios con todos sus consejos y la apliquemos a nuestra vida. Dios nos dice en su palabra, en Hebreos 12, versículos 7 al 11, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad, pero que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados. Tremenda, tremenda, tremenda instrucción. Hay que dejar de lado nuestra prudencia. Tenemos que reaprender. Y el reaprender, es decir, el primero tirar lo que teníamos porque no sirve y tomar mejor la palabra de Dios como guía, porque eso es lo que nos va a servir. Claro, tiene su parte de conflicto, de problema, porque como también mencionábamos, la mente humana, la voluntad humana, no se doblega fácilmente. Somos bastante terquitos, nos gusta hacer lo que hacemos porque le confiamos totalmente a eso, pero como ya veíamos el domingo pasado, no seas sabio en tu propia opinión. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Y aquí, por si fuera poco, nos dice que si soportamos la disciplina, Dios nos va a tratar como hijos. Y dice, la verdad es que la disciplina a nadie le gusta, pero da fruto apacible de justicia. Y es por esto que se vuelve fundamental que podamos tener como centro la disciplina de Dios. Y la disciplina de Dios viene reflejada en su palabra. Y hay temas fundamentales que debemos sí o sí de cumplir. No nos queda otra. Porque, como dice, si se les deja sin disciplina, ¿no? Resulta que, dice, entonces soy bastardos y no hijos. Y más allá de esto, si se nos deja sin disciplina, se nos deja sin formación, se nos deja sin una guía clara de a dónde ir. Miren, platicaba yo con una psicóloga y que conste que la psicología no es mi fuerte, yo soy agrónomo, pero platicaba con una psicóloga y es curioso, ¿no? Que los psicólogos, hubo una temporada y creció toda una generación con esa filosofía en donde no había disciplina para los niños, porque decían que se deformaba el carácter de los niños, imagínense nada más. Así es que tenemos un grupo, una generación
de personas que crecieron bajo una instrucción realmente errada por parte de los psicólogos que se dedicaban a la educación de los niños, porque les dijeron a los padres que no los disciplinaran, que así los dejaran. Vaya tristeza. Porque esa generación, hoy día lo vemos, son personas que padecen de ansiedad, padecen de angustias, de temores, bueno, tantas cosas, pero lo más terrible es que son personas indisciplinadas, rebeldes, y difícilmente puedes tratar con ellos. Normalmente cuando hablas con ellos, perdón, normalmente cuando hablas con ellos se torna complicado, ¿no? No les puedes pedir que hagan algo, o no les puedes decir que eso no se debe hacer porque entonces se molestan, se voltean contra ti, te critican, ¿no? Todo lo que es autoridad simplemente no les agrada. Y lo peor es que al final terminan deprimidos. Y ahí están, tomando medicamentos y medicamentos. Y me decía la psicóloga con la que platicaba yo, que esto hoy día está siendo revertido y sí se muestra que se tienen que poner, dicen ellos, límites. Curioso cómo le llaman los psicólogos a la disciplina. Son límites. No es disciplina, son límites. Ok. Sea como sea, la disciplina es buena y te pone justamente esa barda, esa línea protectora o ese círculo protector que son los límites para tu vida. Esa es la función de la disciplina. Y curioso, ¿no? Venimos en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría, a derribar eso que Dios había puesto, porque Dios nos creó, Dios sabe cómo funcionamos. Pero nosotros en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia, en nuestro gran conocimiento científico, derribamos, ¿no? Y como dice en Proverbios, dice, la mujer sabia edifica la casa, pero la que es tonta, dice, derriba con sus manos, con sus propias manos, derriba la casa. Perdón, no tiene nada que ver con las mujeres, ¿eh? Los hombres a veces somos peor que ello, y en realidad es, entendámoslo, la iglesia. La iglesia de repente se casa con este tipo de corrientes y con sus dos manos derriba esos principios que Dios había puesto y no los enseña y no los muestra porque no es agradable, porque no es del tiempo, porque ya no es la moda. No, la palabra de Dios siempre es vigente, es eterna, no va a desaparecer y sus consejos son sabios para que los apliquemos y nuestra vida sea mejor. Sí, la palabra de Dios dice que tenemos que ser disciplinados porque si no se nos deja sin atención y seríamos como hijos bastardos. Pues perdón, pero así tiene que ser, seamos disciplinados, aceptemos la disciplina, apliquemos todos los principios que Dios nos da en su palabra, porque al final, como dice, va a dar fruto apacible de justicia. ¿O no? ¿O prefieres tú mantener a tus hijos descuidados, sin consejo? Bueno, tal vez. Yo en lo personal, mal o bien, apliqué disciplina. Yo ya les aconsejé en una de las sesiones que no lo hicieran como yo lo hice, porque yo disciplinaba después de que ocurría la cosa. Y así no funciona. Dios nos da un ejemplo muy claro, Él nos pone las reglas del juego y cuando las transgredimos es cuando viene la disciplina. Hay que hacerlo así, esa es la forma sabia de hacerlo. Pones las reglas, explicas por qué y después si no se obedecen, pues viene el castigo. Porque tenemos que aprender, tenemos que ser disciplinados. La gente que no es disciplinada al final no produce nada. Hay gente que anhela tener cosas.
pero no las tiene, no las alcanza, no le vienen. Es triste. Pero ¿por qué no le vienen las cosas? Pues por una razón muy sencilla. Eso es bien fácil. No son persistentes. No fueron entrenados, enseñados en persistir para lograr lo que buscas. Entonces la persona que no ha sido disciplinada no tiene nada en esta vida. O tiene muchos sueños, o tiene muchas fantasías más que sueños. Porque los sueños son algo que sí vamos a realizar, nos empeñamos en ello, son parte de nuestro vivir, es lo que queremos alcanzar. Pero las fantasías son anhelos que tenemos, pero no nos movemos ni un centímetro para alcanzarlos. Miren, para entrar en este círculo virtuoso de la persistencia, la Biblia dice lo siguiente, chequen nada más. Por tanto, esto está en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 13 y 14. Por tanto, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Fíjate nada más, qué interesante. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesús sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Bueno, creo que mejor aquí paramos con todo. ¿A qué se refiere esta preciosa palabra? Primero, controla tus pensamientos. Evita las fantasías espirituales, los pensamientos mágicos. De repente usamos el nombre de Jesús así como varita mágica. ¡Pling! Y en el nombre de Jesús. ¡Pling! Y en el nombre de Jesús. ¡Pling! El nombre de nuestro Dios tiene que ser usado de forma muy, muy, muy respetuosa. Dice la palabra que Dios le dio un nombre a nuestro Salvador, pero no es cualquier nombre, es un nombre tal que los que están en el cielo, los que están en la tierra, los que están debajo de la tierra, doblan sus rodillas. Y no solo unos, todos. Imagínate nada más. Y nosotros, con ligereza, sin pensarlo, ahí andamos diciendo, sí, en el nombre de Jesús te van a dar el auto. En el nombre de Jesús los ángeles vienen a rodearte. O sea, usamos de una forma tan ligera, tan equivocada, tan mal, tan irrespetuosa el nombre de nuestro Señor Jesús. Porque tenemos pensamientos mágicos, tenemos fantasías espirituales. La palabra de Dios nos dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es decir, controla tus pensamientos. Hay que evitar esas fantasías espirituales y esos pensamientos mágicos. Todo ello viene porque
no leemos la Escritura, porque no la estudiamos, porque no profundizamos en ella. Y luego sacamos un versículo del contexto y es el pretexto para crear las cosas que nosotros queremos, no las que Dios tiene para nosotros. Por eso es fundamental que no dejes de estudiar la palabra, que la leas, que le preguntes a Dios, Dios, ¿esto es lo que tú quieres decirme o lo estoy entendiendo mal o cómo funciona? No hay pensamiento, perdón, no debe haber en nosotros ese pensamiento mágico. Por ejemplo, durante muchos años yo crecí, espiritualmente hablando, crecí equivocado en cuanto al tema de la salvación. A mí me enseñaron que si yo hacía una oración, eso fue a los 18 años, que si yo hacía una oración diciendo a Jesús, sé el Señor de mi vida, era yo salvo. Y lo hice. Y desde los 18 años hasta los 26 viví una vida totalmente disipada, ¿no? Nada que ver con la santidad que implica la salvación. Luego entonces se torna importantísimo entender que no es así. Por ejemplo, para ser salvo, sí, tú le pides a Jesucristo que sea el Señor de tu vida, pero te comprometes a obedecerle, a seguirle, y estudias su palabra y la aplicas. Mucha gente decía, me acuerdo en aquel entonces, ¿ya hizo la oración? Ah, entonces ya es salvo. ¿Ya la hizo? Ya. No, que no es magia. Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, en Proverbios. Es decir, obedéceme, no nada más me entregues tu vida, pero obedece lo que te estoy diciendo que hagas. Ah, pero es que no es por obras. Sí, yo lo sé, no es por obras para que nadie se gloríe. Claro, estamos totalmente de acuerdo. Pero la salvación se manifiesta en hechos, en que entendiendo de lo que fuimos salvos, con una gratitud profunda, demostramos nuestro amor a Dios, a Jesucristo, y le obedecemos por amor. Esa es la clave. Si tu vida no ha sido transformada, si tu vida sigue siendo la misma que hace 20 años y no has ido aumentando en perfección, porque, perdón, nos dice en Proverbios, mas la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y nos hace ver cómo la luz del sol, hace ese similar de la luz del sol, que apenas empieza en la mañana y empieza a salir, la oscuridad no se va de inmediato, pero conforme va aumentando, gradualmente se va levantando el sol, nuestro sol de justicia en nuestra vida, Jesucristo, se va levantando, va iluminando más, y aquellos rincones oscuros también son iluminados para que nosotros vayamos transformando y cambiando esos lugares oscuros que ya Él está apuntando, y con su ayuda y su poder obviamente van a ser transformados, pero nos está indicando hacia dónde tenemos que cambiar. Dice, hasta que el día es perfecto, al mediodía no hay sombras, está todo perfectamente iluminado. Así debería ser nuestra vida. Si tu vida no ha ido cambiando, si tú te has topado con esto, la verdad, tal vez vale la pena hacer un alto. Yo me topé con eso hace no mucho, tengo que reconocer, hace unos 5 o 6 años atrás, y me tuve que parar y dije, a ver, espérame, estoy metido en pensamientos mágicos y en fantasías espirituales.
tengo que modificar mi estilo de vida, tiene que ser diferente, yo no puedo estar viviendo de esta forma. Porque no puedo decir que soy creyente, es más, ni siquiera simpatizante, como decía alguien, ¿no? Por lo menos eres simpatizante, pues ni simpatizante. Y ahí es cuando entonces paras, haces un alto y tienes que reconsiderarlo. Decía el pastor Raúl Garduño, mencionando algún estudioso de la palabra, decía, si tu vida no ha sido transformada por esta salvación, la verdad es que tal vez no eres salvo. Duro. Pero es así, hay gente que llega a los pies de Cristo, hace una oración, pero no la hace de corazón, no la hace con plena convicción de que eso es lo que anhela, de que quiere realmente un cambio en su vida. Nada más lo hace porque le dicen, es que si no Diosito te va a castigar, y le temen más al castigo que a Dios mismo, ¿saben? O sea, asumen que las consecuencias sí pueden ser terribles, pero le tienen más temor a esas consecuencias que a Dios. Y aman su pecado y se mantienen en su pecado, en sus errores, y ahí están viviendo, pero se llaman cristianos. O nos llamamos cristianos. Pero permanecemos y seguimos no persistiendo, pero terqueando en nuestra vida. En lugar de persistir en que la palabra nos transforme. Bueno, es así. Tenemos que modificar ese carácter que tenemos. Tenemos que realmente entregarnos a Dios y decir, Dios, transfórmanos, cámbianos. Como dice aquí, ya lo leímos, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Entonces, necesitamos controlar nuestros pensamientos. Hay que evitar toda fantasía espiritual. Hay que tirar a la basura esos pensamientos mágicos. No uses el nombre de Cristo como una varita mágica. Luego la gente, ay, es que no pasó nada. Yo oré en el nombre de Jesús. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Qué estás pidiendo? ¿Estás pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Estás pidiendo de acuerdo a tu voluntad? Ok, por otro lado, nos dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, pero también dice, sed sobrios. ¿Qué significa esto? Que no permitamos que las emociones nos embriaguen. Hay emociones embriagadoras. Yo lo viví, yo lo vi en reuniones en donde se suponía que el Espíritu Santo estaba tomando el control. Y ciertamente, no voy a negar, que había personas que realmente el Espíritu Santo tomaba el control de ellos. Pero veías el fruto después, cómo habían sido transformados por ese encuentro directo con el Espíritu de Dios. Nadie que ha sido verdaderamente tocado por el Espíritu Santo vuelve a ser igual. ¿Se acuerdan que vimos a Saqueo? ¿Qué le pasó a Saqueo? Fue tocado por el reino y se transformó en otra persona. Pero hay quienes se embriagan de emoción y hacen, perdón por la expresión, pero hacen payasadas. Y cuando los vuelves a ver, su vida es igual. Les gusta ser el centro de atracción en algún momento, pero su vida no es transformada, no son tocados. Entonces no te dejes llevar por esas emociones embriagadoras, pero más bien hay que ser moderado.
te tocó el Espíritu Santo, te caíste, te embriagaste, te dio risa, la manifestación que haya sido, chécalo y que otros te ayuden. Tu vida fue transformada a partir de eso. Bien. Pero hay quienes les gusta ser el centro de atracción y se vuelven la fiesta, y se vuelven la pachanga espiritual. Eso no es así. Por eso es ser sobrios. No te dejes embriagar por las emociones. Por otro lado también dice, como hijos obedientes, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En realidad lo que tienes que hacer es esperar confiado en que Dios va a hacer algo, va a obrar a tu favor. Dios te ama. Él quiere solo lo bueno para ti. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Yo espero que alcancemos. Pero lo más importante es que en el momento en que lo entiendas, entonces esperas. A ver, mucha gente desea tener un toque de Dios y buscan del Espíritu Santo y se embriagan en sus emociones y luego no obtienen nada de esto. Pero cuando el Espíritu Santo realmente viene y les toca, sus vidas son transformadas. Así lo que tú tienes que hacer es deja de embriagarte en tus emociones y espera. Dios va a obrar. No necesariamente te va a hacer saltar, reír, brincar, o te va a hacer rodar en el piso, no, tú espera que Él haga en tu vida lo que Él quiere hacer. No, no te dejes arrastrar por tus emociones. Espera confiadamente, tu papá te ama. Algo bueno va a pasar. Yo conozco a un varón, en verdad, Nacho, lo quiero muchísimo. Este varón, decía él, pues han orado por mí, yo he visto otros que se caen, pero a mí no me pasa nada. Yo no me caigo. Han orado por mí por ello. Me daba risa porque decía, yo creo que tengo la unción del parado. Pero su vida fue transformada. En verdad yo lo vi como en cada ocasión que oraron por él, aunque no se cayó, aunque no se rió, aunque no pegó de carreras, aunque no dio brincos, aunque no hizo, su vida fue transformada. Este varón, el Espíritu Santo realmente le tocó. Y no tuvo que caerse y que reírse y que hacer esto y que hacer lo otro. Lo tocó y su vida se transformó. Por eso espera confiado, Dios va a obrar. Dios te ama. Ahora, termina diciendo aquí, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Esto es, no permitas que los viejos deseos le sigan dando forma a tu vida. Cuando vivías en la ignorancia, es decir, cuando suponías que sabías de Dios lo que no sabías realmente, pues vivías de acuerdo a esa ignorancia. Pero dice aquí, ya no lo hagan más. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ya no. Ya tienes la verdad revelada. Ahora camina en esa verdad. Aplica esas enseñanzas. Y de esta manera empiezas el círculo virtuoso de la persistencia. A ver, nos dice la palabra de Dios también en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, fíjense nada más, qué interesante, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¡Wow! Hágase tu voluntad, Padre. Miren, si entramos en el círculo de la persistencia, este círculo virtuoso de la persistencia, vamos a dejar de ser influidos por las cosas que mueven la vida de las gentes en esta tierra.
Y la palabra de Dios se volverá el centro de nuestra vida y esos consejos irán moldeando una nueva forma de pensar y de actuar. No nos vamos a conformar a este siglo, sino vamos a ser transformados, porque nuestra mente va a ser renovada. Importante. Y de esa forma vamos a comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Imagínense nada más 3 aspectos de la voluntad de Dios, ¿no? 3 aspectos. Primero, la voluntad de Dios es buena. Porque dice la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena. Y es buena voluntad para nosotros. Fíjense lo que dice Jeremías, en el libro de Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahvé. Jehová, Dios, como quieran poner. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Wow. La voluntad de Dios involucra pensamientos de paz y no de mal. Dios no está en guerra con nosotros. Dios nos ama profundamente. Juan 3:16 lo dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tiene pensamientos de paz. Wow. Esto me sorprende. En verdad me sorprende. Porque Dios quiere que estemos en paz. Y si Dios quiere que estemos en paz, ¿qué más necesitamos? Y tal vez me puedes decir, ¿en dónde dice eso? Bueno, vamos a leerlo. Es en Juan 14:27, ¿vale? Vamos allá. Nos dice, déjenme buscar nada más mi versión. Nos dice en la versión que yo normalmente uso, que es la Reina Valera, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. Jesucristo hablando. Dios tiene pensamientos de paz. Dios tiene pensamientos de paz. ¿Qué más podemos anhelar en estos tiempos de angustia y tan agitados, sino estar en su paz? Tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra. Fíjense nada más, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahvé, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios nos ama, tiene pensamientos de paz, y todo con el único fin de bendecirnos, de darnos ese fin que esperamos. Su voluntad entonces es buena, ¿no? Su voluntad es buena. Acércate a Dios. Si tú no lo has hecho todavía, o si tú lo hiciste como yo lo hice en algún momento, bajo ese pensamiento mágico, y en lugar de darle mi vida, realmente lo que hice fue, bueno, pues uso el nombre de Jesús porque eso es
con ese nombre se perdonan los pecados y ya estoy yo libre y puedo volver a pecar. Si esa era tu línea de pensamiento, pues mira, listo. A partir de hoy, cambia tu vida. Entiende que Dios te ama profundamente, que Dios quiere intervenir en tu vida para traer no solo su amor y su paz, sino además quiere intervenir en tu vida para darte el fin que ansías, que anhelas, que deseas. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahvé, Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué más puedes anhelar? ¿Qué más puedes querer en este tiempo? Dios está a favor tuyo. Dios quiere obrar muchas cosas a favor tuyo. Dios quiere hacer grandes cosas a favor tuyo. Mira, dice también que su voluntad no solo es buena, sino también dice que es agradable. Imagínate, vamos a leer en 1 de Juan 5, 3, la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 3, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y después el propio Jesucristo nos decía en Mateo 11, capítulo 11, versículos 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mira, no sé, pero cuando sales de campamento, yo recuerdo, sí, vas disfrutando del viento, de la sombra y todo, ¿no? Pero vas con una mochila cargada de cosas, ¿no? Y sí, el trinar de los pajaritos y el aroma del bosque y el agua que corre ahí del riachuelo y lo escuchas y dices, wow, qué padre esto. Pero nada es más agradable que cuando el camino se torna complicado y tienes que empezar a subir y a esforzarte porque vas tal vez en una pendiente, que alguien llegue y diga, a ver, pásame tu mochila y te la quiten y mira, mejor lleva lo mío, toma, y te dan una cantimplora. No hay nada más grato que eso, ¿no? Y es a lo que se refiere, o sea, eso que ya te agobia, que te está cansando, que te tiene bajo una presión tremenda, dice, dámelo a mí, lleva lo mío. Dios nos quita la carga que hemos venido arrastrando de autocrítica, de fracasos, de pecado, de dolores emocionales, de rencores y tantas otras cosas que se vuelven pesadas. Él viene y las quita y nos da una nueva vida, nos da una segunda oportunidad. Perdona nuestros pecados, nos enseña a perdonar a otros, nos da de su amor para que aprendamos a amarle a Él y amar a otros. Nos enseña a descansar en Él. Nos hace agradable el camino al final. Y por último, y con esto cerramos el día de hoy, su voluntad es perfecta. Y en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 a 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así, lo único que nos va a llevar a la perfección es la palabra de Dios. Porque su voluntad escrita en esta palabra es una voluntad perfecta que nos da entonces una expresión perfecta de lo que Dios quiere para nosotros, porque se expresa en su perfecta palabra. Y esta perfecta palabra va a engendrar en nosotros un cambio perfecto. Que esta semana tu enfoque sea
en entender esa voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Desecha los pensamientos mágicos, desecha esas enseñanzas erradas, abrázate a Dios y a su palabra y deja que te transforme. ¿Vale? Bueno, aquí lo dejamos. Les deseo que tengan un excelente fin de semana, que la pasen súper, ¿no? Y nos vemos en la siguiente. ¿Ok? Muchas gracias. Chao.